y plumines con tinta china. Pánico. Rock and Comics ya sigue de esta manera. Y seguimos de esta manera en Pánico Rock and Comics, ahora con Luciano Zdrojewski, sí, está muy bien así. Zdrojewski, historiador, guionista, autor de la historieta El Gaucho Antonio Gil, que sale a partir de este número 6 de Maten al Mensajero, que está ahora en los kioscos, y que va a seguir por varios números más, ¿no? Sí, 6 entregas van a ser. 6 entregas. Es la primera experiencia que tenés con la historieta, ¿no? Sí, así es como el primer acercamiento que tengo como guionista de historieta, así que, bueno, espero que sea un buen debut, una forma que espero que le guste a la gente, por lo menos como empezamos. Bueno, esperemos que sí. Yo todavía no te puedo dar opinión porque todavía no la leí, no. Igual no voy a dar ninguna opinión hasta que no lea los 6 números. Bueno. Con uno solo no es difícil. Y lo que pasa es que es corto el espacio, ¿no? Cuando se entregan por fascículos, así que quizá es prudente esperar hasta verlo completo. La verdad que como autor a mí me gustaría que ya ni bien lo agarren, me digan si le gusta, no le gusta, qué mejorar, qué empeorar. Pero bueno, uno tiene que armarse de paciencia y dejar que el tiempo diga. ¿Es tu primer guión? No importa, o sea, no solo de historieta, sino guión. Nunca hiciste guión de nada. Claro, yo trabajé mucho más realizando contenidos para algunos proyectos televisivos y después también participé mucho tiempo con un colectivo de historiadores que hacíamos activismo con historia. Uh-huh. Entonces ahí ya explorábamos otros recursos con la historia. No era específicamente ficción, pero tratábamos de vincularnos con otros espacios que no sea la monografía o el ensayo historiográfico, ¿no? Por ejemplo, en el Bicentenario, en este colectivo en el que yo participaba, hicimos acciones callejeras, talleres en diferentes espacios. Y como además soy docente, uno tiene que tener siempre varios recursos bajo la manga preparados para interactuar con los chicos, así que, bueno, no específicamente... Acá en radio lo llamamos la parrilla. Claro, así que, digamos, aunque es mi primera experiencia como guionista, en el rol específico, creo que me venía haciendo las armas en un recorrido poco tradicional. Bueno, contanos sobre El Gaucho Antonio Gil, la historieta. Obviamente se trata de la vida de él, pero ¿cómo está encarada? ¿Qué es lo que se muestra en la historieta? Bien, lo que está encarado es que a lo largo de la historieta lo que vamos a ver es el desarrollo del personaje, la historia del gauchito. No desde el nacimiento, porque no hay espacio, y quizás sería poco interesante esa parte de su historia, pero sí desde donde sucede el hecho crucial, que es que él está un amor que no llega a buen fin, ¿no? Él es expulsado de su lugar, y empieza un derrotero que es el de los gauchos. Y lo más atractivo de la historia para mí como historiador es que el gauchito Gil habita en un tiempo que es de grandes transformaciones en la historia argentina. ¿En qué época es? Es en la segunda mitad del siglo XIX, es entre 1840, 1850 hasta 1870 y pico. Uh-huh. Entonces cruza la guerra del Paraguay, cruza la guerra de los fortines, la persecución de los gauchos, y la historia atraviesa esos hechos cruciales. Nuestra idea es mostrar cómo este personaje es transformado por ese destino que le tocó, que lucha continuamente por resistirse, busca salidas a su suerte, pero bueno, fatídicamente no las encuentra. Está encarado de una manera donde no tratamos de idealizarlo al personaje, que el Gaucho Antonio Gil no sea un personaje con una sola dimensión, que sea esencialmente bueno, ¿no? Y puro, sino más bien que eso que logra que hoy en día la gente se conecte es una construcción de una historia de una vida. Entonces, bueno, la idea es que este personaje vaya creciendo y se le vaya viendo diferentes dimensiones más humanas. Uh-huh. ¿Es milagroso? En el contexto de la historieta, sí, jugamos a un ni, digamos. Principalmente porque durante el transcurso de su vida, dicen todas las leyendas, digamos, todas las versiones de su historia, él no cumple milagros, ¿no? Sino más bien que él tiene ciertos poderes, entre comillas, vamos a decir, y ese poder deviene de que él es creyente de otro santo, que es en la muerte. Uh-huh. Es en la muerte que le otorga los poderes al gauchito,
que es a través de un payé, que es un amuleto, que son muy difundidos los payés en la zona del litoral. Entonces, entre las versiones dice que el gauchito tiene un poder hipnótico con la mirada y que tiene una protección con las balas, ¿no? Que es inmune a las balas. Entonces, eso está presente de alguna manera. Uh-huh. Y San La Muerte también está es partícipe de la historia. Lo que no aparece es como si fuese literalmente cierto o efectivo lo que está sucediendo. Es como un espacio gris. Bueno, te voy a hacer una pregunta nerd. Bienvenida sea. Vos decís que es inmune a las balas. Yo al toque pensé en Superman. Claro, sí, ni hablar. Y dije, ¿y cuál es la kriptonita del gauchito Antonio Gil? Y si nos ponemos muy profundos, su kriptonita es el Estado argentino, digamos. Es su archienemigo, más que su debilidad. Su debilidad es ser un humano. Ese sería su Lex Luthor. Su Lex Luthor, muy bien, es verdad. Él es una persona como cualquier otra. Tiene las debilidades de cualquier persona, ¿no? Él toma decisiones incorrectas, por momentos se muestra egoísta, no es un superhéroe en el sentido que lleva el bien como bandera por todos lados. Él en algún momento de su vida, uno podría decir que toma la decisión de ir por el bien, pero después vive errando, porque es la historia de un santo también. El santo tiene que levantarse de haber pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa dimensión de la devoción religiosa de alguna manera también está presente. Eso se trata de mantener en la historieta, de no pasarle por encima, pero sí adaptarla a nuestra perspectiva del Gauchito Gil y en el marco de la historia de la revista también, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en definitiva, di muchas vueltas, kriptonita no lo encontramos. No, está bien. No sería coherente que tuviera una kriptonita tampoco, ¿no? Y no sé si no sería coherente, no se me ocurrió. Quizá uno la podría pensar, que cuál sería su debilidad. Creo que en todo caso es una debilidad más humana, como decía, quizá el cariño, el amor, quizá por esta mujer que perdió o con el que no pudo realizar su unión, digamos. Pero no hay nada externo que lo debilite en tanto persona con poderes, digamos. El dibujo de la historieta lo hizo el Facundo Tello. Sí. No, dale. Facundo es un dibujante que tiene mucha experiencia, es dibujante obviamente profesional, que se dedica mucho también es ilustrador. Uh-huh. Y a la publicidad, digamos. Y bueno, encontró acá una posibilidad de desarrollar todo esto que él... ¿Para él también es la primera experiencia en historieta? No, creo que él participó en otras historietas, pero sí es distinto cómo encaramos el trabajo. En este caso hay un rol, su rol como autor es mucho más, su impronta es mucho más fuerte. No me animaría a decir de todas las experiencias anteriores de Facundo porque no está acá presente y tanto no lo charlé. Pero hasta donde sé y de nuestro diálogo y cómo venimos construyendo, sí creo que es como una primera experiencia fuerte de que el guión y el dibujo se construyan bastante unidos, bastante juntos y no tanto respetar esto de una división tan tajante de los roles. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer la historieta? Y fue como un poco en conjunto. La idea del formato historieta viene de Santiago Can, el director de la revista, que él cayó con la idea de hacer una historieta con historia. Yo venía del periodo previo, vamos a llamarlo, a mi participación en la revista, en este colectivo, que nos veníamos preguntando sobre qué historia se contaba y cómo se contaba historia. Entonces, a mí ya se me había llamado la atención, digamos, sobre estos personajes mitológicos que vienen o que persisten en la historia, en la sociedad, y que cuentan una perspectiva sobre la realidad distinta, ¿no? Son construcciones de personajes desde abajo. Entonces, me podría remontar a la historia de la Maldonado, que quizá alguno la conoce, que es la leyenda, que es la que le da precisamente el nombre al arroyo Maldonado, donde ahora está la avenida Juan B. Justo, que es una mujer protegida por los jaguares y demás. Y hay un montón de construcciones. Y en eso, bueno, obviamente que está la presencia del gauchito, que en los últimos 20 años está en todos lados. Y bueno, alguien me comentó, bueno, mirá, tienen tú un trasfondo, y ahí ya empecé a aprender un poco más. Y cuando Santiago me ofrece hacer una historieta, yo digo, ¿y si en vez de hacer historia hacemos sobre el gauchito, en donde podemos combinar
esa forma de esos personajes históricos que vienen desde el pueblo y darle un formato distinto y hacer un puente, ¿no? Entre quizá, ahí también es mi idea de darle un trasfondo de una historiografía o de una forma de ver la historia más letrada, digamos, más propia de la historia con mayúscula, combinándola con la forma en que relata la historia el pueblo trabajador. Entonces, bueno, es combinar ambas, es la idea, ¿no? Es construir un sincretismo entre las dos. Está. ¿Vos ya venías trabajando con el Gauchito Gil, como digamos desde tu punto de vista de historiador? Hice una primera investigación que era para un contenido televisivo que fracasó, quedó en la carpeta, en donde era muy interesante porque la idea del programa era que se enfrentaban dos personajes históricos a través de la historia, ¿no? En cada periodo se encontraban dos personajes distintos y se me había ocurrido para el periodo de la historia de la formación del Estado Nacional en un enfrentamiento prácticamente entre Roca y el Gauchito Gil, donde era un contrapunto histórico. Y ahí, bueno, sí me sumergí en la historia del Gauchito, averigüé, leí, y ahí era donde más me copé con la historia de él. Anteriormente, un compañero mío, en una experiencia que habíamos tenido dando clases en contexto de encierro en un instituto de menores, me contó sobre la historia del Gauchito. Se fue el que me dijo, che, mirá, tiene todo este trasfondo, y también se pudo ver que los pibes se recopaban, ya eran re devotos del Gauchito. Entonces fui uniendo, dije, bueno, por acá hay algo que vale la pena explorar y seguir un camino. Así que de ahí viene, digamos, no viene desde mi devoción particular, ni que yo soy creyente del Gauchito Gil, ni mi familia, digamos, viene más bien un interés intelectual, vamos a llamarlo. Con un personaje así al que la gente le rinde culto, que hay un montón de devotos. En algún momento cuando haces la historia del guión te planteas, y esto no sé cómo lo tomaría un devoto, o te lo habrás planteado o no. Sí, la duda siempre está presente. El espíritu con el que nosotros afrontamos la historieta es que un devoto del Gauchito Gil lo pueda agarrar, leer y decir, me están contando la historia del santo en el que yo creo, porque somos fieles a eso. Por eso también el espacio gris donde ponemos lo mágico, digamos, donde, bueno, quien quiera ver que hay una intervención divina, que lo crea. Y aquel que quiera ver que es mera casualidad, que también lo vea. Nosotros jugamos a ese juego que es más lindo porque es más interesante para el lector, es más creativo para el lector, porque no se lo estoy dando masticado, es bueno, definilo vos, construí un poquito la historia a tu gusto. La verdad que ahora las primeras experiencias mostrando la historieta y demás, creo que reacciones puede haber de todo. Ya está terminada la historieta, están los seis números. Los 6 números no están completamente terminados, está diagramada la historia, están construidos cerca de la mitad, más de la mitad, pero también no queríamos que esté todo resuelto antes de ver la redacción y ver un poquito también cómo venía funcionando en el papel, en la revista en sí, porque la revista, como sale con una periodicidad que es aproximadamente de 2 meses, más o menos, sí. Queríamos ver, nosotros tuvimos cierta intuición al construir la historia para sacarle jugo a esas 5 páginas y que el lector no pase en un segundo y lea todo, sino que, bueno, haga relecturas y demás, pero bueno, son intuiciones, son apuestas, que si después de 2 números vemos que esa apuesta no firma, no funciona, bueno, la capacidad de hacerlo por entregas también nos va a dar el tiempo y la cintura, esperemos, para corregir aquello que vemos que en las entregas no está funcionando de la manera esperada. Está. Vamos a ir a un temita musical. Dale. Y seguimos hablando con vos. Seguimos en Pánico Rock and Comics y bueno, la gente se está anotando para el sorteo de la Maten al Mensajero número 6. Está CJ Meta anotar. Está anotando nombres de gente que se sigue sumando al sorteo. Teníamos las entradas de Bea Comic. Sí, íbamos a poner repetimos. una consigna. Digamos. Sí, a ver, es así, tenemos 4 pares. Para el viernes. Para el viernes, de entradas para Bea Comic. Los primeros. Viernes 11 de diciembre. Viernes 11, el evento es viernes 11, sábado 12 y domingo 13 en el Centro Cultural Borges. Ahí está. Ahora, si llega a publicar un estado, los primeros 4 que en ese estado comenten: quiero jugar al pádel, se ganan las entradas. Bueno. No importa cómo escriban pádel, tranquilos. No importa, está bien.
Igual se puede escribir de dos maneras, pádel, españolizado o en idioma original, en inglés. Por eso, no vamos a ser críticos de la ortografía en este caso. No, está muy bien. Quiero jugar al pádel, pongan en el post que está copiando CJ, y los 4 primeros se llevan un par de entradas. Un par de entradas cada uno. Ahí está. Seguimos con Luciano Zdrojewski. Zdrojewski, sí. Ahí está. Ahora sí lo dije bien. Luciano, estábamos con esto del Gauchito Gil. Todavía seguís trabajando en esto, pero yo me voy a aventurar a preguntarte algo que capaz que me vas a decir que no, pero ¿te gusta la experiencia de hacer historieta? ¿Te gustaría seguir con esto después, una vez que termine el Gauchito Gil? Sí, no, la experiencia me está encantando, la verdad que lo estoy disfrutando mucho porque es bastante... explora otra manera de usar las palabras para ser más sintético. Yo que estoy acostumbrado a escribir o en el formato de la escritura del ensayo o del cuento, bueno, uno puede explayarse y demás. Y en este caso, para características de personalidad como la mía, que son medias obsesivas, hay que elegir muy bien las palabras. Es muy poco lo que se puede poner. Entonces esto requiere que lo pensemos 80.000 veces, cada una de las palabras que uno puede poner y los significados que pueden estar atados. Así que eso creo que me ayuda a mí a maximizar, digamos, los recursos, a explorar otra forma de contar. Así que, nada, mi idea es poder continuar. Hay que ver qué proyecto se puede acercar o creamos, digamos, desde cero. Pero sí, la idea es continuar. Está. Yo todavía no la vi, como te dije, no la leí. Hablas de que tenés muy limitada la cantidad de palabras que hay que poner. Lógicamente, en la historieta hay mucho que se expresa con el dibujo. Pero, ¿tenés bloques de texto importantes dentro de los bloques de las viñetas, quiero decir? Claro, eso es precisamente una de las grandes decisiones que tomamos a la hora de empezar. La decisión fue no incluir grandes bloques de texto. Que la acción esté dada por el dibujo. De hecho, como historiador, era una tentación dar un contexto largo, ¿no? Y explicar. Por eso te palabras. Lo preguntaba, porque digo, vos sos historiador. Todo lo contrario. Acá fue un trabajo en equipo donde lo que se tenía que lucir es la historieta, lo que tiene que fluir es el soporte, que es el dibujo, y el marco son las palabras, y tienen que ser bien elegidas para que ajusten bien los sentidos. En ese caso, lo que apostamos también en el caso de los diálogos es hacer cierto tipo de reconstrucción histórica. Facundo te ayudó en eso, te dijo, no, acá hay mucho texto, tenés que hacer... Los ritmos, la diagramación en el espacio, la forma de los cuadros, todo eso fue decisión de Facundo, y yo diciendo, sí señor, lo que usted diga, me parece correcto. Y en ese caso sí, uno va aprendiendo también, por ejemplo, en este proceso, uno se da cuenta que uno puede imaginar, no sé, grandes escenas, pero en el espacio no entra, o bien entra, pero para el historiador es un laburo impresionante. Entonces, el dibujante te va a decir, bueno, para un poco la mano, porque esto de dibujar me llevaría, no sé, años, ¿no? Porque la imaginación no tiene límites, pero la capacidad de dibujar y el espacio sí. Así que eso ayuda mucho para... llevarlo a lo que se puede realizar, a lo realizable, ¿no? Así que ese marco ayuda para producir. Para mí es eso lo mejor de la experiencia. ¿Y te puedo preguntar cómo hicieron para tratar de reconstruir o la voz, cómo trataron de...? Pues es algo que a mí me pasó cuando hice la historieta de Rodolfo Walsh, que escribí algo y decía, pero no sé si se hablaba así en 1950, y calculo debe ser todavía más difícil en 1850. Claro, acá lo que apostamos es a la verosimilitud, es que nosotros, argentinos del siglo XXI, leamos esto como nos imaginamos que hablaran en 1850, pues si ponemos a hablar literalmente como en 1850 y más de la región de Corrientes, no lo podremos leer, principalmente porque creo que el gauchito hubiese hablado prácticamente en guaraní directamente. Le hicimos lugar a palabras en guaraní. En ese caso yo busqué mucho que sean bien sintéticas, que se puedan comprender o que remitan
aparte de lo que nosotros conocemos del guaraní, ¿no? Rojaijú, por ejemplo, está presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, trató de apelar a que, bueno, también el que esté interesado busque un poco, con esto diría también que se conecte con los devotos, que lo lea alguien de Corrientes y le digan, che, me dieron un gauchito totalmente aporteñado. Entonces, bueno, buscamos. Ahora, si la forma de hablar no es literalmente o específicamente la de los correntinos del mediados del siglo XIX, y eso lo doy por descartado. Quizá incluso usa frases y estilos que son propios de la gauchesca de la región pampeana. Y se habla como... ¿Y eso dónde te documentaste con ese lenguaje? Y leí mucho de la gauchesca, las poesías gauchescas, los clásicos, y ahí hay diccionarios también, hay refraneros. Entonces trataba de combinar, y por momentos decía, bueno, esta frase lo logré pulir y sale perfecta como la de aquella época, pero no la entiende nadie. Digamos, para entenderla yo tuve que leer un montón y leer un diccionario, y si la pongo de una, no me van a poder seguir en la historia. Entonces quizá el espíritu de esa frase, manteniendo algunas palabras que yo consideraba que eran significativas y modificando otras, para que se pueda comprender y se pueda leer. Entonces el que lo lee dice, bueno, sí, imagina, sueña que así hablaban los gauchos, y bueno, con eso a mí me basta. Después si alguien cae y dice, no, mirá, no es, verdaderamente no hablaban así, y bueno, le tengo que dar la razón. Lo que sí no traté de hacer es que sea un gaucho que hable inglés, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, estaba el inglés de los huesos. Sí, no, había gauchos que hablaban inglés, claro. Lo que sí es, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero Braveheart, Corazón Valiente, ¿no? Que todos nos creemos que los escoceses del siglo XIV vivían y se hablaban, no que hablaban así, pero que vestían, que usaban esas pinturas en la cara. Los que saben de la historia escocesa te dicen, no, esto es cualquier cosa, es como poner un gaucho en el siglo XX hablando con Perón, y no tiene nada que ver. Entonces no quiero apelar al estilo más burdo de los yanquis de hacer lo que quiero con la historia y con las culturas, sino ser respetuoso de esas tradiciones y ese origen, pero bueno, lo tengo que adaptar a mi realidad, porque lo leemos nosotros, no lo lee el gaucho del siglo XIX. Totalmente. Bueno, la historieta del gaucho Antonio Gil entonces acaba de salir en La Maten al Mensajero número 6, va a salir por 5 números más. Así es. ¿Sí? La revista se consigue en todos los kioscos, sí, por lo menos acá en Buenos Aires. En Buenos Aires se consigue en los kioscos de diario, principalmente del centro. Hasta ahora no estoy seguro que esté llegando a todos, hubo un cambio ahí. Sí se consiguen comiquerías, en librerías. Y también es importante que sepan todos que se puede comprar por suscripción la revista. Y en el caso de aquellos que ya les guste la idea del gauchito, o bien hay también novelas de folletín, hay crónicas, hay aguafuertes, y que vean que es una revista que les puede llegar a interesar, yo los invito a que se suscriban, porque eso es un gran apoyo para que la revista pueda continuar. Es como, yo siempre escucho que en radio dicen, cuando hacen una película nacional, no, hay que ir la primera semana para que sí se pueda sostener. Sí. En este caso, que es una revista independiente, que apuesta a nuevos escritores, a nuevos estilos, saber que al que se siente afín y se suscribe, saber que le está dando un gran apoyo a este tipo de... Sí, un apoyo mucho mayor que comprarla en el kiosco, que también está bueno. Claro. Pero ahí se lleva una gran tajada del distribuidor. Sí, y aparte genera predecibilidad para los editores de saber, bueno, todos los meses tengo tantas revistas vendidas. Así que es como un doble aporte, ¿no? Totalmente. Y además que seguro te la llevas a un precio promocional. Sí, y te la llevan a tu casa. Así que mejor que eso... Sí. No se puede pedir. Bueno, suscríbanse a La Maten al Mensajero. Nosotros tenemos La Maten al Mensajero número 6 con la historieta del Gauchito Gil, el primer capítulo, con el último capítulo, el cierre de la historieta de Rodolfo Walsh de CJ Camba. Sí, la conclusión, le digo adiós a La Maten. Por ahora. Por ahora sí. Y la vamos a sortear entre los oyentes que están inscriptos. Sí, yo ya hice el sorteo en random.org. Bueno, después que la gente de random.org me pase ¿Y salió mi tajada. ¿Quién? El número 13, que es Angélica Kusiemski. Angélica, te ganaste La Maten número 6. Bueno, buenísimo. Así que bueno, después arreglaremos. Después por mensaje privado. Facebook, es de Facebook. Los de Twitter están marcados acá, dice Twitter, este es de Facebook, así que
Más fácil de contactar. No, es lo mismo, es igual de fácil, pero lo tenemos organizado. La grieta Facebook, Twitter. Hay una gran grieta ahí. Así que Angélica se lleva el número 6 de Maten al Mensajero. Bueno, Luciano, te agradecemos que hayas venido. No, les agradezco yo a ustedes la invitación. Si tenés ganas, te podés quedar a escuchar la columna de CJ que va a hablar de Jim Steranko, que vos que no estás metido en la historieta, seguramente no lo conocés, pero es un capo de aquello. A mí me pasa una cosa rara, que me encanta todo lo que está alrededor de la historieta, ¿no? Las comiquerías, escuchar a la gente cuando habla con pasión, inclusive, y demás. Y bueno, uno así aprende, escuchando y viendo. Jim Steranko es un personaje, ya te vas a enterar. Así que me voy a quedar escuchando. Flor del personaje. No te despedimos porque te quedas acá, pero cerramos la entrevista.